Una madre soltera embarazada llama por error pidiendo ayuda y despierta el corazón de un millonario. Un simple error que lo cambia todo. Una historia de amor y esperanza. Prepárate, esta historia te emocionará. Inscríbete y deja tu me gusta. La lluvia golpeaba contra las ventanas del pequeño departamento en La Condesa con una intensidad que parecía eco del desespero de Mariana López. Sentada al borde de la cama individual que compartía con una montaña de ropa para planchar, sostenía un papel arrugado entre sus dedos temblorosos. El número estaba casi ilegible, borroso por la humedad y el sudor de sus manos nerviosas. 6 meses de embarazo pesaban no solo en su barriga redondeada, sino en cada fibra de su ser exhausto. «Por favor, que alguien conteste», murmuró para sí misma, marcando los números con una precisión desesperada. El departamento de 40 metros cuadrados olía a frituras de la taquería del primer piso, mezclado con el aroma dulce de la panadería de la esquina que funcionaba 24 horas. A través de las paredes delgadas podía escuchar al bebé de la vecina llorando incesantemente, un sonido que la hacía cuestionar si estaba preparada para la maternidad que se acercaba. Mariana tenía 28 años, cabello castaño ondulado que caía por sus hombros delgados, y ojos verdes que contrastaban con la piel bronceada por el sol de la Ciudad de México. A pesar de estar embarazada y exhausta, había una determinación férrea en su mirada, una característica que la había ayudado a sobrevivir desde que salió de casa a los 17 años. Sus manos callosas por el trabajo como limpiadora nocturna temblaban mientras sostenía el viejo teléfono que había comprado de segunda mano en la calle de Madero. Al otro lado de la ciudad, en el 32º piso de 1900, un edificio lujoso en Polanco, Alejandro Mendoza caminaba inquieto por el departamento de 300 metros cuadrados. A sus 42 años, poseía una presencia imponente. 1,85 m de altura, cabello negro salpicado de canas en las sienes y ojos marrones que reflejaban una inteligencia aguda desarrollada a través de años, construyendo un imperio empresarial. Vestía una camiseta azul marino y pantalones de lino beige, ropa casual que costaba más que el salario mensual de muchas personas. El departamento de Alejandro era un testimonio de su éxito. Piso de mármol, obras de arte contemporánea en las paredes y una vista panorámica de Ciudad de México que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pero en aquella madrugada lluviosa, toda esa opulencia parecía vacía. Hacía 3 años, desde la muerte de su esposa Elena en un accidente de coche, el lugar se había convertido más en un mausoleo que en un hogar. El teléfono sonó, cortando el pesado silencio del departamento. Alejandro frunció el ceño. Eran 2:15 de la mañana y las llamadas a esa hora generalmente significaban emergencias empresariales. Su imperio de inversiones y desarrollo inmobiliario operaba en diferentes usos horarios y las crisis financieras no respetaban el reloj biológico. ¿Aló? Atendió con la voz grave y controlada, característica de quien estaba acostumbrado a tomar decisiones que movían millones de pesos. Al otro lado de la línea, Mariana sintió su corazón dispararse al escuchar la voz masculina desconocida. Por un momento casi cuelga, pero la pila de cuentas sobre la mesita de centro, alquiler con 3 meses de atraso, cuenta de luz en rojo, consultas médicas acumuladas, la impidió retroceder. «Por favor, no cuelgue», dijo con la voz entrecortada por las lágrimas. «Sé que debe parecer locura llamar a un extraño en medio de la madrugada, pero no tengo a nadie más. Estoy embarazada de 6 meses y me van a desalojar mañana. Hoy, en realidad». Alejandro dejó de caminar. La vulnerabilidad en la voz de la mujer lo golpeó como un puñetazo en el estómago.
No era una llamada sobre acciones en la bolsa de valores o contratos internacionales. Era algo mucho más humano y desesperante. Lo siento, pero creo que marcaste el número equivocado, respondió, tratando de mantener el tono profesional, pero sin poder disimular completamente la preocupación que se había instalado en su voz. Sé que es el número equivocado. Mariana explotó, frustraciones acumuladas por meses, finalmente encontrando una salida. Encontré este número en el bolsillo de un pantalón que lavé en la lavandería donde trabajaba antes de ser despedida. Debe ser de alguien importante, alguien con dinero. Pensé que tal vez podría prestarme algo. Prometo que lo devolveré cuando consiga otro trabajo. Alejandro se sentó en el sofá de cuero italiano, el teléfono presionado contra su oído. Había algo en la brutal honestidad de esa mujer que lo desarmó completamente. En su mundo corporativo, las personas siempre querían algo de él, pero rara vez admitían sus necesidades con tal transparencia. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, sorprendido por su propia pregunta. «Mariana López». La respuesta vino acompañada de un sollozo ahogado. «Mira, sé cómo suena esto. Una loca llamando en medio de la noche pidiendo dinero. Pero he trabajado desde los 15 años. Nunca le he pedido nada a nadie. Solo que ahora no sé qué más hacer». El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el sonido de la lluvia que caía sobre la ciudad. Alejandro miraba por la ventana panorámica, viendo las luces de Ciudad de México brillando a través de la neblina nocturna, mientras Mariana contaba los segundos, preparándose mentalmente para escuchar el tono de línea ocupada. «Mariana», dijo Alejandro finalmente, su voz más suave. «Dijiste que estás embarazada de 6 meses». «Sí. Gemelos, lo descubrí la semana pasada. El padre desapareció cuando se enteró». La amargura en su voz era palpable. Dijo que no estaba listo para ser padre, que debería resolver la situación sola. Alejandro cerró los ojos, recordando a Elena y los planes que tenían de formar una familia. La ironía era cruel. Un hombre que desesperadamente quería hijos escuchando sobre otro que los había rechazado. «¿Dónde estás ahora?» «En casa. Quiero decir, por más algunas horas todavía será mi casa, la Condesa, cerca del metro Tacubaya». Mariana miró a su alrededor del pequeño espacio que había sido su refugio durante 2 años. «No es mucho, pero es mío. Era mío». Alejandro se levantó y caminó hasta la ventana, observando las gotas de lluvia deslizarse por el cristal. Cada gota parecía llevar un recuerdo de Elena, que siempre lo animaba a usar su fortuna para ayudar a otros. «Haz el bien sin mirar a quién», solía decir, citando el proverbio que aprendió de su abuela. «Mariana, voy a ayudarte». Las palabras salieron antes de que pudiera procesarlas completamente. Al otro lado de la línea, Mariana casi deja caer el teléfono. «¿Qué? ¿Por qué? Ni siquiera me conoces». «No, no te conozco, pero conozco el desespero. Conozco la sensación de no tener a dónde volver». Alejandro respiró hondo. «Voy a depositar dinero en tu cuenta mañana. Suficiente para poner el alquiler al día y pagar las consultas médicas que necesitas». Mariana guardó silencio durante un largo momento, procesando la generosidad inesperada. Parte de ella quería rechazar la ayuda. Su independencia había sido su única constante en la vida. Pero al mirar su barriga que crecía y las cuentas que se acumulaban, el orgullo parecía un lujo que no podía permitirse. «¿Por qué harías esto por una extraña?» «Porque creo que todo niño merece nacer en seguridad, y toda madre merece tener dignidad durante el embarazo». Alejandro hizo una pausa, luchando con sus propias emociones. «Y porque mi esposa siempre decía que el dinero solo tiene valor cuando se usa para crear valor en la vida de otros».
Las lágrimas que Mariana había intentado contener durante toda la conversación finalmente cayeron libremente. No eran más lágrimas de desespero, sino de un alivio tan profundo que resultaba doloroso. No sé cómo agradecer. No necesitas agradecer, solo cuida de ti y de los bebés. Alejandro miró el retrato de Elena en la mesa lateral, sintiendo como si ella le estuviera sonriendo. Todo estará bien, Mariana, te lo prometo. Cuando finalmente colgaron, ambos se quedaron despiertos hasta el amanecer, cada uno en su respectivo mundo, procesando el encuentro improbable que había cambiado algo fundamental en sus vidas. Mariana, por primera vez en meses, se durmió sin el peso del desespero en el pecho. Alejandro, por su parte, sintió una chispa de propósito que no experimentaba desde la muerte de su esposa. Afuera, la lluvia comenzaba a disminuir y Ciudad de México se preparaba para un nuevo día. El amanecer trajo consigo el aroma familiar de pan caliente y café fresco que subía del primer piso, mezclándose con el olor a tierra mojada por la lluvia de la madrugada. Mariana despertó en el sofá-cama, donde había caído dormida con el teléfono aún en las manos, cuestionándose por un momento si la conversación de la madrugada había sido solo un sueño desesperado. La realidad regresó cuando su celular vibró con una notificación bancaria que la hizo sentarse bruscamente, ignorando el dolor en la espalda baja. Depósito recibido, 15,000 Brents. Las lágrimas vinieron de nuevo, pero esta vez eran diferentes. Mariana presionó las manos contra su barriga, sintiendo los pequeños golpes matutinos de los gemelos, y susurró: «Ustedes tienen un ángel de la guarda, mis amores. Mamá no sabe quién es, pero él existe». Al otro lado de la ciudad, Alejandro estaba en la oficina desde hacía 2 horas. A pesar de que solo eran las 7 de la mañana, el edificio comercial en Polanco aún estaba prácticamente vacío. Solo algunos pocos, adictos al trabajo como él, ocupando los pisos superiores. Su oficina en el 35º piso era un reflejo de su personalidad, minimalista, pero impactante. Una mesa de caoba dominaba el centro, flanqueada por sillas de cuero. Las paredes ostentaban diplomas de la Universidad Nacional Autónoma de México y de Harvard, además de fotos con políticos y empresarios influyentes. Claudio llamó por el intercomunicador, dirigiéndose a su asistente personal, que siempre llegaba a las 6:30. «Sí, señor Mendoza. Necesito que contrates discretamente a un investigador privado, alguien de extrema confianza». Alejandro tamborileaba los dedos en la mesa, un hábito que había desarrollado al tomar decisiones importantes. «Quiero que monitoree a una joven llamada Mariana López en La Condesa, no para vigilarla, sino para garantizar que esté segura y tenga todo lo que necesita». Claudio Ferreira era un hombre de 50 años, delgado y meticuloso, que trabajaba para Alejandro desde hacía una década. Había desarrollado la habilidad de no hacer preguntas sobre las decisiones más excéntricas de su jefe, especialmente desde la muerte de Elena. «Entendido, señor. ¿Alguna instrucción específica?» «Si ella necesita algo, consultas médicas, medicamentos, alimentación adecuada, debes proporcionarlo de inmediato, pero de forma anónima. Ella no puede saber que viene de mí». Alejandro se levantó y caminó hasta la ventana, observando el movimiento matutino de la ciudad. «Y Claudio, quiero informes semanales sobre cómo está». Mariana, mientras tanto, estaba en la agencia bancaria de la esquina, aún incrédula con los números en su cuenta. La funcionaria, una mujer de mediana edad con gafas gruesas y una sonrisa profesional, confirmó el depósito por tercera vez. «Sí, señora López, 15,000 pesos fueron depositados a las 3:47 de la mañana. El remitente optó por no identificarse».
¿Es eso posible? ¿Depósitos anónimos de esa cantidad? Es inusual, pero legal. Algunas personas prefieren hacer donaciones sin identificarse por razones personales. La funcionaria la observó con curiosidad apenas disimulada. ¿Está esperando algún depósito? Mariana sacudió la cabeza, aún procesando la generosidad inesperada. Es complicado. En las semanas siguientes, la vida de Mariana comenzó a cambiar de maneras sutiles, pero significativas. Primero fue la canasta básica que apareció en la puerta de su departamento. Productos orgánicos, frutas frescas, carnes de calidad, todo empaquetado con el cuidado de una tienda premium. No había tarjeta ni identificación, solo los alimentos que tanto necesitaba. «Señora Mariana», dijo don Francisco, el portero del edificio, un hombre de 60 años, con un bigote canoso y un aire paternal. «Llegó un paquete para usted». El repartidor dijo que era un regalo. Luego llegaron los vales médicos. Llegaban por correo en sobres sin remitente, cubriendo consultas en una clínica particular en Polanco, conocida por su atención de excelencia en obstetricia. Cuando Mariana llamó para agendar la primera consulta, la recepcionista informó que un benefactor anónimo había prepagado un paquete completo de seguimiento prenatal. Alejandro acompañaba todo a través de los informes de Jonas Ribeiro, el investigador privado que había contratado. Jonas era un ex policía civil de 45 años, bajo y robusto, con ojos atentos que no perdían ningún detalle. Sus informes eran meticulosos y reveladores. Mariana López, 28 años, natural de Puebla. Perdió a sus padres en un accidente de coche a los 17 años. Vino a Ciudad de México sin familia ni contactos. Trabajó como mesera, vendedora, limpiadora, siempre empleos honestos. Nunca se involucró con drogas o actividades ilegales. Es querida por los vecinos, siempre ayuda a quien lo necesita, incluso teniendo poco. Alejandro leía cada informe como si fuera una novela, absorbiendo cada detalle de la vida de Mariana. Descubrió que ella asistía a la biblioteca pública del barrio los sábados, que hacía compras en el mercado siempre buscando los precios más bajos, que había vuelto a estudiar por la noche para terminar la secundaria después de descubrir el embarazo. Ella ha cambiado, ¿sabes?, comentaba doña Eulalia, vecina octogenaria de Mariana, a cualquiera que quisiera escuchar. Más tranquila. Ya no se queda despierta hasta tarde preocupada por las cuentas. Debe ser cosa del embarazo. Lo que doña Eulalia no sabía era que Mariana pasaba las noches despierta por motivos diferentes ahora. No eran más las cuentas las que la desvelaban, sino la creciente curiosidad sobre su benefactor misterioso. Ella había intentado descubrir quién era de todas las formas posibles, investigando el número que había llamado esa madrugada, que llevaba directo a un buzón de voz, cuestionando a los repartidores, que siempre recibían los productos de terceros, hasta incluso buscando cámaras de seguridad en el edificio. «Hay algo extraño en todo esto», murmuró para sí misma una noche, acariciando su barriga mientras sentía a los bebés moverse. Nadie ayuda así, de la nada, sin querer nada a cambio. Su desconfianza natural, forjada por años de decepciones y abandonos, luchaba constantemente contra la profunda gratitud que sentía. Mariana había aprendido desde temprano que todo en la vida tenía un precio, y la generosidad incondicional era un concepto que desafiaba sus creencias más básicas sobre la naturaleza humana. Durante una consulta en la clínica de Itaim, Mariana conoció a la doctora Patricia Martínez, una obstetra de 40 años con cabello rubio recogido en un elegante moño y una sonrisa genuina que la tranquilizó inmediatamente. «Tus bebés están perfectos, Mariana. Desarrollo normal para 26 semanas. Estás alimentándote bien,
descansando adecuadamente. La médica hizo una pausa, consultando el expediente. Debo decir que es inusual ver un seguimiento prenatal tan completo ser pagado íntegramente por un tercero anónimo. ¿Usted sabe algo sobre quién está pagando? Solo que la persona dejó claro que debe recibir el mejor cuidado posible y que, si hay cualquier complicación, debemos contactar inmediatamente un número específico. La doctora Patricia sonrió. Sea quien sea, se preocupa mucho por ti y los bebés. Alejandro, mientras tanto, enfrentaba sus propios demonios internos. Cada informe sobre Mariana despertaba en él una protección que no sentía desde la muerte de Elena. Pero había algo más, una conexión emocional que crecía con cada detalle descubierto sobre la fuerza y dignidad de esa mujer. «Señor Mendoza», dijo Claudio durante una reunión matutina. El investigador informó que la señorita López está tratando de descubrir la identidad del benefactor. Hizo varias preguntas en la clínica y en el banco. Alejandro rió, sorprendiendo al asistente. Claro que está investigando. Una mujer inteligente no acepta caridad ciegamente. Eso solo confirma lo que ya sabía sobre ella. ¿Y si descubre? Entonces lo manejaremos cuando suceda. Alejandro se levantó, caminando hasta la estantería donde guardaba una foto de Elena. «Claudio, quiero que organices algo especial para el Día de las Madres. Una cena completa, entregada en su departamento, con flores y una tarjeta». «¿Qué debo escribir en la tarjeta, señor?» Alejandro pensó por un momento, imaginando el rostro de Mariana al recibir la sorpresa. «Escribe, para una futura madre valiente, que tus hijos crezcan sabiendo cuánto son amados». Esa noche, Mariana estaba preparando la cena, un simple espagueti con salsa de tomate, pero hecho con ingredientes frescos y de calidad que ahora podía comprar, cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Aló? Mariana. Soy yo, Alejandro, el hombre que llamaste esa madrugada». Mariana casi derribó la olla. No, esperaba volver a escuchar esa voz grave y controlada que había salvado su vida. «Yo. Hola. No esperaba», balbuceó, sintiendo el corazón acelerarse. «Quería saber cómo estás, si necesitas algo». La pregunta simple cargaba tanto cuidado genuino que Mariana tuvo que sentarse. «Estoy bien, mejor de lo que he estado en mucho tiempo, de hecho, y sé que soy yo quien debe agradecer por esto». «No debes nada a nadie, Mariana. Solo cuídate bien». Hablaron durante 20 minutos. Sobre el embarazo, sobre Ciudad de México, sobre pequeñas cosas del día a día. Cuando colgaron, ambos sintieron que algo había cambiado entre ellos. Una conexión que había comenzado con desesperación se estaba transformando en algo mucho más profundo y complejo. Mariana miró la foto de ultrasonido de los gemelos pegada en la nevera y sonrió. Por primera vez en meses, el futuro no parecía aterrador. El mes de mayo trajo consigo una Ciudad de México más colorida, con los árboles florecidos y el clima más templado que precedía al invierno. Mariana caminaba por la Condesa con pasos más seguros, su barriga de 7 meses acomodada en un vestido de maternidad azul marino que había comprado en una tienda por departamentos, el primer vestido nuevo que tenía en años. El aroma de café tostado de la panadería se mezclaba con el perfume de las flores que adornaban las calles del barrio bohemio. Las llamadas de Alejandro se habían convertido en una constante en su vida. Siempre a las 9 de la noche, puntualmente, el teléfono sonaba. Conversaciones que comenzaron como verificaciones de bienestar evolucionaron a discusiones sobre libros, música, sueños y miedos. Mariana descubrió que Alejandro tenía la pasión por la literatura brasileña y una vulnerabilidad sorprendente cuando hablaba sobre la pérdida de su esposa. «¿Ya fuiste a la fiesta de San Juan de la Condesa?»,
Preguntó Mariana durante una de esas llamadas, mientras acariciaba la barriga donde los bebés se movían intensamente. ¿Fiesta de San Juan? No, nunca he ido a fiestas de barrio, respondió Alejandro, sorprendido por la pregunta. Estaba en su departamento usando gafas de lectura mientras revisaba contratos, pero la conversación con Mariana siempre lo hacía detener todo. Es tradición aquí en el barrio. Se hace en la plaza, con atole, tamales, baile. Es simple pero bonito. Deberías venir algún día. Alejandro rió, imaginando su presencia en una fiesta popular. No sé si encajaría muy bien. ¿Por qué no? ¿No tienes 2 brazos y 2 piernas como todo el mundo? La simplicidad de la respuesta de Mariana lo desarmó completamente. Es más complicado que eso. O tal vez tú complicas demasiado las cosas. Esa noche, después de colgar el teléfono, Alejandro tomó una decisión impulsiva. Durante años había patrocinado anónimamente eventos comunitarios en varios barrios de Ciudad de México a través de su fundación, incluida la fiesta de San Juan de la Condesa. Pero nunca había asistido personalmente a ninguno de ellos. El sábado siguiente, la Plaza Benedito Calixto estaba transformada. Banderines de colores decoraban los árboles, puestecitos vendían comidas típicas y el sonido del baile de San Juan resonaba por los altavoces. Mariana había llegado temprano, usando un vestido estampado con pequeñas flores y sandalias bajas cómodas. Su cabello estaba recogido en un moño suelto y llevaba una pequeña bolsa artesanal. Alejandro llegó a las 8 de la noche, vistiendo jeans oscuros, una camisa blanca y una gorra de béisbol tirada sobre los ojos. Había elegido la ropa más casual que tenía, pero aún así se sentía completamente fuera de lugar. Jonas, el investigador que había contratado, le había proporcionado una foto reciente de Mariana, pero verla en persona fue como un golpe en el estómago. Ella era más hermosa de lo que había imaginado. Había una luminosidad en su rostro que las fotos no capturaban, una alegría genuina mientras conversaba con una señora mayor en un puesto de dulces. La barriga pronunciada del embarazo la hacía parecer aún más radiante, y Alejandro sintió una punzada en el pecho al imaginar cómo Elena habría estado hermosa embarazada. «Don Antonio, usted se lució con los tamales este año». Mariana elogiaba al vendedor, un hombre negro de cabello blanco y sonrisa amplia. «Ah, Mariana, ¿cómo van los pequeños?» Don Antonio apuntó a su barriga con cariño paternal. «¿Ya elegiste los nombres?» «Aún no he decidido. Quiero nombres que signifiquen fuerza, ¿sabes? Ellos van a necesitar ser fuertes en esta vida». Alejandro se acercó al puesto, fingiendo interés en las comidas típicas. Estaba nervioso, de una manera que no experimentaba desde la adolescencia, con miedo de ser reconocido, pero al mismo tiempo desesperado por estar cerca de ella. «Buenas noches. ¿Podría servirme un atole?», pidió, manteniendo la voz más baja de lo normal. Don Antonio lo sirvió en una jarra de barro, y Alejandro se posicionó lo suficientemente cerca para escuchar a Mariana conversando con otras personas. Descubrió que ella conocía prácticamente a todos los habitantes del barrio, que siempre se ofrecía para ayudar a quienes lo necesitaban, que tenía una opinión formada sobre todo, pero expresaba sus ideas con respeto e inteligencia. «Mariana, ¿viste? Hay un hombre muy elegante allí en el puesto de don Antonio», susurró doña Rosa, una vecina curiosa. «No es del barrio, seguro». Mariana siguió la mirada de su amiga y vio a Alejandro. A pesar de la gorra y la ropa casual, había algo en su postura que denotaba clase y poder. Sostenía la jarra de atole como si fuera la primera vez que veía una, pero sus gestos eran naturalmente refinados. «Debe ser algún turista perdido», respondió Mariana, pero continuó observando al extraño con curiosidad.
Alejandro notó su mirada y sintió el corazón acelerarse. Por un momento, sus ojos se encontraron, y él vio la inteligencia aguda que Jonas había descrito en los informes. Mariana tenía la capacidad de ver a través de las personas, de captar detalles que otros ignoraban. «Con permiso», dijo Mariana, dirigiéndose a Alejandro con la naturalidad de quien no tenía nada que perder. «No, eres de aquí, ¿verdad?» «No, yo estaba pasando y vi la fiesta. Pareció interesante». Alejandro luchaba por mantener la voz casual, pero Mariana ya había notado que él hablaba con una educación más formal que la mayoría de las personas del barrio. «¿Primera vez en una fiesta de San Juan? ¿Es tan obvio así?» Mariana sonrió, y Alejandro sintió como si el mundo se hubiera detenido. «Estás sosteniendo el atole como si fuera champán. ¿Y tus manos?» Ella observó rápidamente. «Nunca han trabajado duro». La observación no fue hecha con juicio, solo con la curiosidad natural de alguien acostumbrada a leer personas para sobrevivir. Alejandro miró sus propias manos, bien cuidadas, sin callos, protegidas por una vida entera de privilegios. «Eres muy observadora». «Tengo que serlo. Mujer embarazada y sola aprende a identificar personas rápidamente». Mariana acarició su barriga inconscientemente. «Pero pareces inofensivo, un poco perdido, pero inofensivo». Alejandro rió, una risa genuina que sorprendió a ambos. «Gracias, creo». Mariana se presentó, extendiendo la mano. «Roberto», mintió Alejandro, estrechando su mano. El toque fue eléctrico, y ambos sintieron una conexión inmediata que los dejó incómodos. Pasaron la siguiente hora conversando. Alejandro descubrió que Mariana era aún más impresionante en persona, inteligente, divertida, determinada, pero con una vulnerabilidad que intentaba esconder detrás del humor y la feroz independencia. Mariana, a su vez, se sintió intrigada por Roberto, un hombre claramente educado y próspero, pero que demostraba un interés genuino en su historia sin ninguna condescendencia. «¿Tienes hijos, Roberto?», preguntó Mariana mientras observaban a los niños bailando el baile de San Juan. «No, mi esposa y yo. Ella murió antes de que pudiéramos tener familia». El dolor en su voz era real y profundo. «Lo siento». Mariana tocó suavemente su brazo. «Debe ser muy difícil». «¿Y tú?» «El padre de los bebés desapareció cuando supo del embarazo. Dijo que no estaba preparado para ser padre». La amargura en su voz estaba enmascarada por un intento. «Pero estoy bien. Vamos a estar bien». Alejandro quería decir que ella no estaba sola, que había alguien cuidando de ella, que haría cualquier cosa para garantizar que ella y los bebés tuvieran todo lo que necesitaban. Pero todo lo que pudo hacer fue observar mientras ella luchaba por mantener la compostura. «Estoy segura de que ustedes van a estar bien. Pareces ser una mujer muy fuerte». «No tengo elección», respondió Mariana con brutal honestidad. «La fuerza no es un lujo que puedo permitirme». Cuando la fiesta comenzó a dispersarse, cerca de las 11 de la noche, Alejandro sabía que necesitaba irse antes de que su farsa fuera descubierta, pero no podía alejarse de Mariana. «Fue un placer conocerte, Mariana. Quizás nos veamos de nuevo. Quizás. Sabes dónde encontrarme. Siempre estoy por aquí». Alejandro se alejó, pero se detuvo después de unos metros y se dio la vuelta. Mariana seguía parada en el mismo lugar, una mano en la espalda, la otra acariciando su barriga. Había algo profundamente conmovedor en la imagen. Una mujer embarazada, sola en una plaza que se vaciaba, pero con una dignidad inquebrantable. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Mariana pensó en el extraño educado que había aparecido en la fiesta, con sus ojos tristes y sus manos suaves.
Alejandro revivía cada momento de la conversación, cada expresión en el rostro de Mariana, cada vez que ella había tocado su barriga de manera protectora. A la mañana siguiente, Alejandro llamó a Jonas. «Necesito que descubras todo sobre la fiesta de ayer, quién la organizó, quién la financió, cómo se enteró de los detalles». «¿Algún problema, señor Mendoza?» «Solo necesito entender algunas cosas». Alejandro se detuvo, procesando la complejidad de la situación que había creado. «Y Jonás, a partir de ahora, mantén una mayor distancia. No quiero que ella se sienta vigilada». Lo que Alejandro no sabía era que Mariana había pasado la madrugada investigando. Mujer inteligente y desconfiada, había notado detalles en la fiesta que no encajaban. La organización impecable, la calidad excepcional de la comida, la cantidad de seguridades discretas esparcidas por la plaza. Todo indicaba un patrocinador poderoso. Y había algo en Roberto que la incomodaba. No de forma negativa, sino una familiaridad desconcertante, como si ya lo conociera de algún lugar. Su voz, principalmente. Durante toda la conversación, Mariana tuvo la sensación de que ya había oído esa voz antes, en circunstancias muy específicas. En esa mañana de domingo, mientras preparaba un té y sentía a los bebés patear vigorosamente, Mariana tomó una decisión. Iba a descubrir quién estaba detrás de su repentina cambio de suerte, y quién era realmente el misterioso Roberto, que había aparecido en la fiesta con ojos tristes y mentiras bien intencionadas. La casa había comenzado, y Mariana López nunca se rendía en nada que considerara importante. Y el lunes llegó gris y frío, típico del otoño que se anunciaba. Mariana despertó decidida, con un plan formado durante la noche insomne. Había algo en la voz de Roberto que la atormentaba, una familiaridad perturbadora que no podía identificar. Se vistió con un suéter de lana verde oscuro que realzaba sus ojos y un pantalón de maternidad. Tomó su bolso pequeño y salió en dirección al centro de la Condesa. Su primera parada fue en la panadería de Don Joaquín, donde sabía que los rumores del barrio circulaban más rápido que el café de la mañana. El establecimiento era pequeño y acogedor, con paredes azulejadas y el aroma irresistible de pan francés recién salido del horno. «Buenos días, don Joaquín», saludó Mariana, apoyándose en el mostrador de vidrio donde se exhibían los dulces caseros. «Mariana, hija, ¿cómo están los pequeños hoy?» El panadero, un hombre de 60 años, con un espeso bigote y una barriga prominente, siempre trataba a Mariana como si fuera su propia hija. Agitados desde temprano. «Don Joaquín, ¿vio a ese hombre en la fiesta ayer? Alto, elegante, con gorra». «¡Ah, el forastero!». Los ojos del panadero brillaron con interés. Doña Carmen dijo que compró atole para varios niños. Muy educado, pero un poco perdido, pobrecito. Mariana compró un pan de azúcar y siguió hacia su próxima parada, el puesto de revistas de la esquina, administrado por don Nelson, un hombre delgado y observador que conocía a cada persona que circulaba por el barrio. «Don Nelson, ese hombre de ayer en la fiesta, ¿sabe si es de aquí de la región?» «No, Mariana, pero es interesante que preguntes». Don Nelson se inclinó conspiratoriamente. «Después de que te fuiste, lo vi hablando por teléfono. Hablaba sobre verificar si todo salió bien y próximos eventos. Pareció cosa de organizador, ¿sabes?» Las sospechas de Mariana se intensificaron. Ningún organizador de eventos aparecía solo en una fiesta comunitaria a las 9 de la noche, vestido casualmente y fingiendo ser un turista perdido. Mientras Mariana investigaba, Alejandro estaba en su oficina, tratando de concentrarse en una reunión con inversores japoneses, pero su mente vagaba constantemente hacia la noche anterior. La conexión que sintió con Mariana había sido intensa y confusa.
¿Cómo podía sentirse tan cerca de alguien que oficialmente acababa de conocer? ¿Señor Mendoza? La voz de Claudio lo trajo de vuelta al presente. Los representantes de la corporación Yamamoto están esperando su respuesta sobre el proyecto en Veracruz. Alejandro parpadeó, dándose cuenta de que había perdido completamente el hilo de la conversación. Disculpen, caballeros, ¿dónde estábamos? Durante el receso de la reunión, Alejandro se dirigió a la ventana panorámica, observando el movimiento de la ciudad allá abajo. Su celular sonó. Era Jonas. Señor Mendoza, tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? La señorita López está haciendo preguntas sobre el hombre que habló con ella ayer en la fiesta. Sospecha que no era un turista común. La voz de Jonas estaba tensa. Es cuestión de tiempo hasta que descubra sobre el patrocinio anónimo de la fiesta. Alejandro cerró los ojos. Mariana era más inteligente y decidida de lo que había imaginado. Sigue monitoreando, pero mantén distancia. Y Jonas, si ella descubre algo, avísame de inmediato. Mariana, decidida a llegar al fondo del misterio, decidió ir directo a la fuente. Tomó el teléfono y marcó el número que había cambiado su vida 2 meses. Antes, el mismo número que Roberto podría estar usando. El teléfono sonó 3 veces antes de que Alejandro atendiera, reconociendo inmediatamente el número de Mariana. ¿Aló? El corazón de Mariana se disparó. Era la misma en voz. Exactamente la misma voz de Roberto de la fiesta, solo que sin el esfuerzo de disimular el tono educado. Soy yo, Mariana. Tenemos que hablar. Alejandro sintió que el mundo giraba. Mariana, puedo explicarlo. Eres él, ¿verdad? El hombre que me ayudó, que ha depositado dinero, que pagó mis consultas médicas. Su voz estaba controlada, pero Alejandro podía sentir la tensión subyacente. Mentiste ayer. Sí, mentí, pero no sobre lo que importa. ¿Y qué importa, Alejandro? ¿Es Alejandro realmente tu nombre o eso también es mentira? Es Alejandro, sí, Alejandro Mendoza. Respiró hondo, preparándose para las consecuencias de su decisión. ¿Podemos encontrarnos? Necesito explicarlo en persona. Café en la panadería de don Joaquín. En 1 hora. Mariana colgó sin esperar respuesta. Alejandro canceló todas las reuniones del día y pidió al conductor que preparara el coche. Durante el trayecto hasta la Condesa, ensayó mentalmente cómo explicaría sus acciones sin sonar como un acosador millonario con complejo de salvador. Cuando llegó a la panadería, Mariana ya estaba allí, sentada en una pequeña mesa en la esquina, con una taza de té de manzanilla frente a ella. Había una determinación férrea en su mirada que hizo que Alejandro dudara por un momento antes de acercarse. Mariana, siéntate. Su tono era cortante, pero no hostil. Primero, quiero saber por qué mentiste ayer. Alejandro se sentó, su ropa cara contrastando con el ambiente simple de la panadería. Porque quería conocerte como persona, no como un proyecto de caridad. ¿Proyecto de caridad? Los ojos de Mariana brillaron peligrosamente. ¿Es así como me ves? No, no es eso. Alejandro pasó las manos por su cabello frustrado. Mariana, cuando llamaste esa madrugada, algo en mí despertó. Una necesidad de ayudar, sí, pero también una conexión. Una conexión. Mariana repitió las palabras con ironía. Investigaste mi vida, ¿no? Sabes dónde vivo, dónde hago compras, qué médico consulto. Alejandro no negó, y su silencio fue confirmación suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre rico y poderoso se interesaría por una limpiadora embarazada? ¿Cuál es tu juego? No hay juego alguno. Alejandro se inclinó hacia adelante, sus intensos ojos marrones. Mi esposa murió hace 3 años. Desde entonces,
Mi vida se ha reducido a trabajo y más trabajo. Cuando llamaste, fue como si algo dormido en mí volviera a la vida. Mariana estudió su rostro buscando señales de mentira. ¿Y ayer? ¿Por qué apareciste en la fiesta fingiendo ser otra persona? Porque mencionaste la fiesta y quería verte feliz en tu ambiente, pero sabía que si aparecía como Alejandro Mendoza, CEO de Mendoza Holdings, me tratarías diferente. ¿Y cómo debería tratarte ahora? Mariana acarició su barriga inconscientemente, un gesto que Alejandro ya había aprendido a reconocer como señal de que ella estaba procesando información compleja, como la persona que realmente soy, no el empresario, no el hombre rico, solo Alejandro. Mariana permaneció en silencio por un largo momento, observando el movimiento de la panadería a su alrededor. Don Joaquín fingía organizar los panes, pero claramente intentaba escuchar la conversación. Alejandro, ¿tienes idea de lo que es vivir siempre esperando que el otro zapato caiga? ¿Despertar cada día sabiendo que todo puede desmoronarse en cualquier momento? Su voz estaba más baja ahora, cargada de una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Cuando las cosas buenas suceden en mi vida, siempre busco el precio escondido. ¿Y cuál sería el precio en este caso? No lo sé aún, pero hombres como tú no hacen nada sin esperar algo a cambio. Alejandro sintió como si hubiera recibido una bofetada. Hombres como yo, ricos, poderosos, acostumbrados a comprar lo que quieren. Mariana lo miró directamente. ¿Qué quieres de mí, Alejandro? La pregunta cortó el aire como una cuchilla. Alejandro se dio cuenta de que este era el momento de la verdad. Podría mentir nuevamente, crear una historia sobre altruismo puro o admitir la complejidad de sus sentimientos. Honestamente, al principio solo quería ayudar, pero después comencé a preocuparme. Por ti, por los bebés, por tu felicidad. Hizo una pausa, luchando con sus propias emociones. Hablar contigo todas las noches se convirtió en la mejor parte de mi día. ¿Y ahora? ¿Ahora que sé quién eres? Ahora espero que me des una oportunidad de probar que mis sentimientos son genuinos. Mariana se levantó lentamente, apoyándose en la mesa. Necesito tiempo para procesar todo esto. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Tal vez algunos días, tal vez algunas semanas. Ella tomó su bolso y se dirigió a la puerta, pero se detuvo y se volvió. Alejandro, ¿sí? Gracias por todo. Aunque no entienda completamente tus motivos, me salvaste la vida y la de mis hijos. Alejandro se quedó sentado en la panadería por otros 20 minutos después de que Mariana salió, procesando la conversación y tratando de entender lo que sentía. Había algo en Mariana López que desafiaba todas sus experiencias anteriores con relaciones. Ella no estaba impresionada con su dinero o estatus. De hecho, parecía desconfiada de esas cosas. Esa noche, por primera vez en 2 meses, el teléfono de Mariana no sonó a las 9. Ella se quedó despierta hasta tarde, mirando el aparato silencioso y cuestionando si sentía alivio o decepción. Al otro lado de la ciudad, Alejandro también estaba despierto, resistiendo el impulso de llamar. Había puesto todas las cartas sobre la mesa, y ahora necesitaba esperar para ver si Mariana decidiría que él valía el riesgo. El cambio fundamental había ocurrido. Ya no eran extraños conectados por una conexión equivocada. Ahora eran 2 personas reales, con historias complejas y emociones genuinas, tratando de descubrir si podían construir algo verdadero juntos. El juego de las máscaras había terminado. El juego real apenas comenzaba. Una semana pasó en tenso silencio. Mariana mantenía su rutina, consultas médicas, caminatas por el barrio, lecturas. Demostrar, pero él se importa profundamente con las personas que ama. ¿Cómo sabes eso? Porque él me salvó cuando estaba en la misma situación que tú y no esperaba nada a cambio.
Ellas conversaron durante 2 horas más. Isabela contó sobre el novio de 17 años que había negado la paternidad, sobre el miedo de decepcionar a la familia, sobre los sueños de estudiar medicina que ahora parecían imposibles. Mariana compartió su propia experiencia, ofreciendo perspectivas prácticas sobre el embarazo, la maternidad joven y la importancia de tener una red de apoyo. Cuando Isabela finalmente se preparó para salir, ya había dejado de llover. El sol de la tarde filtraba a través de las nubes, iluminando la Condesa con una luz dorada. «Mariana, ¿te gusta mi padre?». La pregunta tomó a Mariana por sorpresa. «Es complicado». «¿Complicado cómo?». «Complicado como dos personas que se conectaron en circunstancias extraordinarias intentando descubrir si lo que sienten es real o solo gratitud y necesidad». Isabela sonrió por primera vez desde que llegó. Eso no sonó complicado, sonó como amor. Esa noche, Mariana tomó una decisión. Cogió el teléfono y marcó el número de Alejandro. Él contestó al primer timbre. «Mariana, tu hija vino a visitarme hoy». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «¿Cómo ella? ¿Por qué ella?». «Alejandro, necesitamos hablar. Los tres. Mañana». «Está bien». Está asustada, confundida y necesita a su padre, pero estará bien. Mariana hizo una pausa. «Todos. Vamos a estar bien». Cuando colgaron, Alejandro se quedó parado en medio de su lujoso departamento, dándose cuenta de que su vida se había vuelto infinitamente más complicada y extrañamente más completa de lo que jamás había imaginado posible. Isabela, mientras tanto, volvió a casa de su abuela, sabiendo que al día siguiente tendría la conversación más difícil de su vida. Pero por primera vez en meses, no se sentía completamente sola. El círculo se estaba cerrando, conectando tres vidas a través de circunstancias inesperadas, miedos compartidos y la posibilidad aterradora de que tal vez pudieran formar algo parecido a una familia. El café de la mañana en el departamento de Alejandro en Polanco estaba silencioso, pero cargado de tensión. Él había pasado la noche despierto, intentando procesar la información de que Isabela había buscado a Mariana. Sentado en la mesa de mármol que ocupaba un rincón de la cocina, Alejandro observaba la ciudad despertar a través de las ventanas panorámicas mientras tomaba café negro y revisaba mentalmente cómo abordar a una hija con la que apenas podía conectar. Isabela había llegado temprano usando jeans oscuros y una blusa rosa que la hacía parecer aún más joven. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar durante la noche, pero había una nueva determinación en su postura, algo que había absorbido de Mariana el día anterior. «Padre», comenzó Isabela, interrumpiendo el silencio. «Necesito contarte algo». Alejandro levantó los ojos del celular donde fingía leer correos. «¿Sobre tu visita a Mariana ayer?». Isabela parpadeó, sorprendida. «¿Te enteraste?». «Ella me llamó. Dijo que necesitábamos hablar, nosotros tres». Alejandro dejó el celular y finalmente miró directamente a su hija. «Bella, ¿qué está pasando?». El apodo cariñoso que usaba raramente hizo que Isabela se emocionara. Por un momento, se sintió nuevamente como una niña pequeña que corría a los brazos de su padre cuando se lastimaba jugando. «Padre, yo estoy embarazada». Las palabras salieron en un susurro, pero resonaron en el departamento como un grito. Alejandro se quedó inmóvil durante varios segundos, su rostro pasando por una secuencia de expresiones: shock, negación, ira y finalmente una profunda tristeza. «¿Cuántos meses?», preguntó con la voz controlada, aunque sus manos temblaban ligeramente. «3 meses». «¿Y el padre?». «Un chico de la escuela. Él no quiere saber».
Isabela comenzó a llorar nuevamente. Dijo que no es su problema. Alejandro se levantó abruptamente caminando hacia la ventana. Afuera, Ciudad de México hervía con el tráfico matutino, pero dentro del departamento el tiempo parecía haberse detenido. Sus manos se cerraron en puños mientras luchaba contra el impulso de buscar al chico y resolver la situación de la manera más primitiva posible. ¿Cómo sucedió esto? No sabía sobre protección. Padre, por favor, no empieces con un sermón ahora. Isabela secó las lágrimas. Sé que fui irresponsable, sé que te decepcioné, pero ya pasó. Alejandro se volvió para mirarla. No me decepcionaste, Bella. Estoy enojado con la situación, no contigo. Era la primera vez en años que él expresaba sus sentimientos de forma tan directa a su hija. Isabela sintió que algo se rompía dentro de ella. Una barrera que había construido para protegerse de la distancia emocional de su padre. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar con Mariana. Aparentemente, ella tiene experiencia en este tipo de situaciones. Alejandro volvió a sentarse, pero esta vez más cerca de su hija. ¿Por qué la buscaste, Bella? Porque te escuché hablar de ella, sobre lo fuerte que es, cómo está enfrentando el embarazo sola. Isabela dudó. ¿Y por qué has cambiado desde que comenzaste a hablar con ella? Te volviste más humano. La observación golpeó a Alejandro como un puñetazo. ¿Más humano? Sonríes más. Pasas menos tiempo en la oficina. A veces te escucho riendo por teléfono. Isabela lo estudió con curiosidad. ¿Te gusta ella, no? Alejandro guardó silencio por un largo momento. Es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque soy un hombre de 42 años, viudo, con más dinero del que sé qué hacer, y ella es una mujer joven, embarazada, luchando por sobrevivir. La gente va a pensar que estoy aprovechando su situación. ¿Y lo estás? La pregunta directa de su hija lo obligó a confrontar sus propios motivos. Al principio tal vez estaba tratando de compensar algo, pero ahora solo quiero estar cerca de ella. Hablar con ella, protegerla a ella y a los bebés. Eso se llama amor, padre. Alejandro sonrió tristemente. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Cuando me di cuenta de que necesito crecer rápido. Isabela tocó su barriga aún plana. Voy a ser madre a los 15 años. No tengo mucho tiempo para ser niña. Una hora después, estaban en la puerta del departamento de Mariana. Alejandro había cambiado el traje por ropa casual, jeans oscuros y una camisa azul clara, en un intento de parecer menos intimidante. Isabela sostenía su mano, algo que no hacía desde niña. Mariana los recibió con café fresco y pan de azúcar de la panadería de don Joaquín. El departamento estaba impecablemente organizado, pero Alejandro notó detalles que los informes de Jonás no capturaban. Las plantas cuidadas con cariño en la ventana, los libros apilados al lado del sofá, la foto de ultrasonido de los gemelos pegada en la nevera. ¿Cómo te sientes hoy, Isabela?, preguntó Mariana, sirviendo café en tazas desparejadas, pero encantadoras. Mejor. Hablé con mi papá. Isabela miró a Alejandro. Él no me echó de casa. Yo nunca haría eso, dijo Alejandro firmemente. Eres mi hija, no importa lo que pase. Mariana observó la interacción entre padre e hija, notando cómo ambos se esforzaban por conectarse a pesar de años de distancia emocional. Alejandro, ¿puedo hacerte una pregunta? Mariana se acomodó en el sillón, sus manos descansando sobre su barriga. ¿Por qué nunca me contaste sobre Isabela? Alejandro suspiró profundamente. Porque fallé como padre. Después de que Carla murió, no sabía cómo cuidar de una niña de 5 años. Dejé que mi suegra la criara y me convencí de que estaba haciendo lo mejor para todos. ¿Y cuándo te casaste con Elena? Elena intentó acercarse a Bella, pero yo
Estaba tan enfocado en mantener mi vida compartimentada que nunca permití que ellas desarrollaran una relación verdadera. Alejandro miró a su hija con remordimiento. Cuando Elena murió, me di cuenta de cuánto había perdido, no solo una esposa, sino la oportunidad de tener una familia unida. Isabela tocó el brazo de su padre. Papá, nunca te culpé por dejarme con la abuela Rosa. Ella me amó y cuidó de mí, pero siempre sentí que me veías como un recordatorio doloroso de mamá Carla. Nunca fue eso, Bella. Me recuerdas lo fuerte y decidida que era tu madre. Y me recuerdas que el amor puede suceder en los momentos más inesperados. Mariana observó la conversación con lágrimas en los ojos. Había algo profundamente conmovedor en ver a padre e hija finalmente conectándose a través de sus vulnerabilidades compartidas. ¿Y ahora?, preguntó Mariana. ¿Cuál es el plan? Alejandro e Isabela se miraron. Queremos tu opinión, dijo Isabela. Tú has pasado por esto, sabes lo que es estar embarazada y asustada. Mariana respiró hondo. Primero, Isabela necesita atención médica adecuada. Segundo, ustedes necesitan hablar con su abuela. Y tercero, ella dudó mirando a Alejandro. Ustedes necesitan decidir si quieren que yo siga siendo parte de sus vidas. ¿Por qué no querríamos?, preguntó Isabela confundida. Porque la situación se ha complicado. Tengo sentimientos por tu padre, pero no sé si son reales o solo gratitud. Él tiene sentimientos por mí, pero tal vez sean solo un complejo de Salvador. Y ahora estás embarazada, necesitando apoyo emocional. Mariana hizo una pausa. Es mucha responsabilidad emocional para poner en una relación que aún se está definiendo. Alejandro se inclinó hacia adelante. Mariana, tú salvaste mi relación con mi hija ayer. Isabela vino a ti porque sabía instintivamente que tú entenderías. Esto no es coincidencia. ¿Y de ahí? De ahí que tal vez el destino nos haya juntado por un motivo mayor que cualquiera de nosotros imagina. Alejandro miró alternativamente a Mariana e Isabela. Tal vez los tres estemos exactamente donde necesitamos estar. Isabela sonrió. ¿Como una familia loca y disfuncional? Mariana rió, la primera risa genuina que daba en días. Muy loca. Pero familia aún así, añadió Alejandro. En ese momento, algo cambió entre ellos. Ya no se trataba de Alejandro ayudando a Mariana, o Mariana aconsejando a Isabela, o Isabela reconectando con Alejandro. Se trataba de tres personas que se habían encontrado en circunstancias extraordinarias y descubierto que juntas podían enfrentar cualquier tormenta. Entonces, dijo Mariana levantando su taza de café, por la familia más improbable de Ciudad de México. Por nuevos comienzos, añadió Alejandro. Por no hacer todo sola, finalizó Isabela. Cuando brindaron con tazas de café y té, ninguno de ellos podría imaginar que en pocas semanas sus vidas serían vueltas del revés nuevamente. Pero esta vez, al menos, no estarían enfrentando las tormentas solos. La familia estaba comenzando a formarse, imperfecta y complicada, pero real, y lo suficientemente fuerte para soportar lo que viniera. La segunda quincena de junio trajo el frío intenso típico del invierno en Ciudad de México. Mariana estaba con 8 meses de embarazo, y los gemelos parecían cada vez más ansiosos por conocer el mundo, pateando vigorosamente durante sus caminatas matutinas por la Condesa. En ese martes, ella había salido a comprar ingredientes para la cena especial que prepararía. Alejandro e Isabela vendrían a cenar a su departamento, una tradición que habían establecido en las últimas semanas. La revelación sobre Isabela había cambiado toda la dinámica de la relación entre Mariana y Alejandro. La presencia de la adolescente embarazada había creado una intimidad familiar que forzó a ambos a dejar de lado las dudas sobre sus sentimientos.
Ya no eran solo un hombre rico y una mujer pobre tratando de descubrir si tenían algo en común. Eran dos personas creando una familia no convencional, unidas por circunstancias extraordinarias y sentimientos genuinos. Mariana estaba eligiendo tomates en el mercado de Plaza de Coyoacán cuando su celular sonó. Era Claudio, el asistente de Alejandro. «Señorita Mariana, soy Claudio, asistente del señor Mendoza. Necesito hablar urgentemente con usted. ¿Alejandro está bien?» Mariana sintió el corazón dispararse. «Sí, señora, pero tenemos una situación delicada. La prensa ha descubierto sobre su relación. Hay periodistas en la entrada de su edificio». Mariana miró a su alrededor del mercado, notando por primera vez a un hombre con gafas de sol que parecía fotografiarla discretamente con el celular. Otro hombre, más cerca, hablaba bajo por teléfono mientras la observaba. ¿Qué significa esto? Significa que su privacidad ha sido comprometida. El señor Mendoza está en camino para buscarla. Por favor, dirígete a un lugar público y concurrido hasta que él llegue. Mariana se dirigió a la panadería de don Joaquín, que se encontraba a 2 cuadras del mercado. Durante el trayecto, notó que estaba siendo seguida por al menos 2 personas. El corazón latía acelerado, y los bebés reaccionaban a su estrés con movimientos más intensos. «Don Joaquín», dijo al entrar en la panadería, «¿puedo quedarme aquí unos minutos? Me siento mal». El panadero, siempre protector, inmediatamente la llevó a la parte trasera de la tienda. «Claro, hija, siéntate aquí, voy a hacer un té». 5 minutos después, Alejandro llegó acompañado por 2 guardias de seguridad. Su expresión estaba tensa y la abrazó. De inmediato al verla, «¿Estás bien? ¿Los bebés están bien?» «Estoy asustada. ¿Qué está pasando?» Alejandro suspiró profundamente. «Alguien filtró información sobre nosotros a la prensa. Hay un artículo saliendo ahora en Internet. Millonario mexicano mantiene relación secreta con limpiadora embarazada». «¿Cómo lo descubrieron?» «Todavía estoy tratando de averiguarlo. Pero Mariana, esto se va a poner feo. Van a intentar convertir nuestra historia en una novela barata». Salieron por la puerta trasera de la panadería, evitando a los periodistas que se habían posicionado en la entrada principal. Durante el trayecto hasta el departamento de Alejandro, Mariana leyó el artículo en 1909, la tableta que él había traído. Las palabras la golpearon como puñetazos. Fuentes cercanas revelan que el empresario Alejandro Mendoza, conocido por sus inversiones millonarias y vida social discreta, mantiene desde hace meses una relación con una joven limpiadora embarazada que conoció en circunstancias misteriosas. La diferencia social y económica entre los dos plantea preguntas sobre las verdaderas motivaciones de la relación. «Están insinuando que me estás comprando», dijo Mariana, sintiendo náuseas que no tenían nada que ver con el embarazo. «Están tratando de crear un escándalo donde no existe ninguno». Alejandro tomó su mano. «Mariana, eso no cambia nada. Entre nosotros. No cambia. Alejandro, van a destruir tu reputación, tus negocios, tu posición social. ¿Y crees que me importa más eso que lo que siento por ti?» Antes de que Mariana pudiera responder, el celular de Alejandro sonó. Era Isabela, en pánico. «¡Papá! Hay periodistas en la escuela. Están preguntando sobre ti, Mariana, sobre mí, sobre la abuela Rosa. ¿Dónde estás ahora?» «Escondida en el baño del 2º piso. Papá, saben sobre mi embarazo». Alejandro cerró los ojos, sintiendo que su mundo se desmoronaba. «Bella, voy a buscarte. No hables con nadie». Cuando colgaron, Mariana estaba pálida. ¿Descubrieron? ¿Sobre Isabela también? Aparentemente sí. Alejandro instruyó al conductor que se dirigiera al colegio de Isabela. Alguien cercano a nosotros filtró información muy específica. ¿Quién haría eso?
Alejandro estaba comenzando a formar una sospecha desagradable. Alguien que tiene acceso a información íntima sobre mi vida y mis negocios. En el colegio, lograron rescatar a Isabela a través de la salida de emergencia. La adolescente estaba en estado de shock, con los ojos rojos de tanto llorar. Papá, ahora todo el mundo en la escuela sabe que estoy embarazada. La directora me llamó a su oficina, los compañeros me miraban. Es horrible. Mariana abrazó a Isabela en el asiento trasero del coche. Pasará, querida, los escándalos siempre pasan. ¿Y si no pasa? ¿Y si mi vida se convierte en un circo? Alejandro miró a las dos mujeres más importantes de su vida, ambas sufriendo por su exposición pública, y tomó una decisión. Vamos a mi casa. Allí estaréis seguras mientras resuelvo esto. El departamento de Alejandro en Polanco tenía seguridad rigurosa, pero aún así pudieron ver desde las ventanas a algunos periodistas posicionándose en la acera del edificio. El teléfono no dejaba de sonar. Eran reporteros, conocidos curiosos, e incluso algunos inversores preocupados por la imagen de la empresa. Alejandro, dijo Mariana, mientras observaba el movimiento allá abajo. Debería irme. Desaparecer un tiempo hasta que esto se enfríe. No. La respuesta fue inmediata y firme. No voy a dejar que nos separen por chismes maliciosos. Pero esto va a afectar tus negocios, a tu hija. Mariana. Alejandro se acercó a ella tomando sus manos. Perdí a Elena en un accidente que no pude controlar. Pasé 3 años viviendo como un fantasma, solo cumpliendo obligaciones. Cuando entraste en mi vida, volví a sentir que valía la pena estar vivo. Alejandro, no he terminado. Isabela se estaba alejando de mí, construyendo muros que no sabía cómo derribar. Fue a través de ti que logramos reconectarnos. Miró a su hija, que los observaba desde el sillón. Ustedes dos me devolvieron la capacidad de amar y de ser amado. No voy a renunciar a eso por unos pocos periodistas sensacionalistas. Isabela se levantó y se unió a ellos. Mariana, no puedes irte ahora. Somos una familia. Las familias enfrentan tormentas juntas. Mariana sintió las lágrimas correr por su rostro. Ustedes no entienden. Solo soy una limpiadora embarazada. ¿Ustedes son qué? Interrumpió Alejandro. Seres humanos imperfectos tratando de hacer lo mejor posible. Personas que se aman a pesar de las circunstancias difíciles. Personas normales, agregó Isabela. El dinero no hace a nadie mejor o peor, Mariana. Tú me enseñaste eso. En ese momento, el interfono sonó. Era Claudio. Señor Mendoza, descubrí quién filtró la información. Fue su hermano, Carlos. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. Carlos Mendoza, 3 años menor, siempre había sentido envidia del éxito de su hermano. Trabajaba en la empresa como vicepresidente, pero nunca había aceptado ser el segundo en la jerarquía familiar. ¿Cómo lo descubriste? Se le vio almorzando con Rogerio Santos, del periódico Hechos y Fotos, la semana pasada, y nuestra investigación mostró que accedió a archivos confidenciales sobre tus inversiones personales. Alejandro colgó el interfono y se volvió hacia Mariana e Isabela. Fue mi hermano. ¿Por qué? Preguntó Mariana en shock. Porque siempre quiso verme fracasar y probablemente pensó que un escándalo amoroso sería la forma perfecta de destruir mi reputación. Isabela se enfureció. ¿Tío Carlos hizo eso? Él también sabe sobre mi embarazo. Aparentemente sí. Alejandro caminaba de un lado a otro, procesando la traición familiar. Él debió pensar que 2 embarazos problemáticos en la familia serían suficientes para sacarme del mando de la empresa. Mariana se sentó pesadamente en el sofá, una mano en la espalda dolorida. Entonces, usó nuestra felicidad como arma. ¿Y ahora? Preguntó Isabela. Alejandro se detuvo y miró a las dos. Ahora luchamos.
juntos. Vamos a mostrarle a él y a cualquiera que dude que nuestra familia es real, es fuerte y es más importante que cualquier escándalo que intenten crear. ¿Cómo? Dando entrevistas, contando nuestra versión de la historia, mostrando que el amor verdadero no conoce clase social. Alejandro se arrodilló frente a Mariana. Pero solo si tú quieres, Mariana, solo si estás segura de que quieres enfrentar esto conmigo. Mariana miró a Alejandro, luego a Isabela, que la observaba con esperanza en los ojos. Afuera, la tormenta mediática continuaba, pero dentro de ese departamento había algo más fuerte que cualquier escándalo. Había familia, había amor, había la determinación de proteger lo que realmente importaba. «Tengo miedo», admitió Mariana. «Nosotros también estamos», dijo Isabela tomando su mano. «Pero enfrentaremos esto juntos», completó Alejandro. Mariana respiró hondo, sintiendo a los bebés moverse como si aprobaran la decisión que estaba a punto de tomar. «Entonces, vamos a la guerra». Mañana del miércoles amaneció gris, con una llovizna fina que parecía reflejar el humor tenso que flotaba sobre Ciudad de México. Alejandro había pasado la noche organizando una estrategia de comunicación con su equipo legal y de relaciones públicas, mientras Mariana e Isabela permanecieron en el departamento apoyándose mutuamente mientras observaban los desarrollos de la cobertura mediática. La sala de reuniones en el 35º piso del edificio de Mendoza Holdings estaba repleta. Además de Alejandro, estaban presentes la doctora Fernanda Rodríguez, una de las abogadas de comunicación más respetadas de Ciudad de México. Una mujer de 50 años, con el cabello canoso impecablemente peinado y gafas de montura roja que transmitían autoridad, y Lucas Martínez, especialista en gestión de crisis, un hombre joven de 35 años, con energía contagiosa y una reputación de revertir situaciones aparentemente imposibles. «La situación es delicada, pero no irreversible», comenzó Lucas, consultando su tableta. «Tenemos 3 frentes de combate: legal, mediático y empresarial». «Comienza por el legal», pidió Alejandro, sirviendo café para todos en un intento de mantener la normalidad. La doctora Fernanda abrió una carpeta gruesa. «Podemos demandar al periódico por invasión de la privacidad y calumnias, especialmente en relación con las insinuaciones sobre las motivaciones de la relación. En cuanto a tu hermano, tenemos suficientes evidencias para una demanda por ruptura de confidencialidad y daños morales». «¿Y el frente mediático?» «Sugiero una entrevista exclusiva con un medio de gran credibilidad», dijo Lucas. «Ustedes 3 juntos contando la historia real. Humanizar la situación, mostrar que son una familia real enfrentando desafíos reales». Alejandro pensó por un momento. «¿Y el frente empresarial?» «Ahí está nuestro mayor desafío», admitió la doctora Fernanda. «Algunos inversores están preocupados por la imagen de la empresa. Hay rumores de que el Consejo puede convocar una reunión extraordinaria». «Deja que convoquen», dijo Alejandro con determinación. «Prefiero enfrentar esto de frente». Mientras tanto, en el departamento, Mariana e Isabela estaban teniendo su propia reunión estratégica. La adolescente había faltado a la escuela. Imposible enfrentar a los compañeros curiosos y profesores incómodos. Y las dos pasaban el tiempo hablando sobre maternidad, relaciones y cómo lidiar con la presión externa. «Mariana», dijo Isabela, jugando distraídamente con un plato de frutas, «¿te arrepientes de haber conocido a mi padre?» «¿Por qué preguntas eso?» «Porque tu vida era simple antes, difícil pero simple. Ahora se está convirtiendo en un circo». Mariana reflexionó sobre la pregunta mientras observaba el movimiento de la ciudad a través de la ventana panorámica. «Sabes, Bella, he pasado toda mi vida evitando complicaciones.
Trabajaba, pagaba mis cuentas, mantenía distancia de situaciones que pudieran lastimarme. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que una vida sin riesgos es una vida sin crecimiento. Mariana se volvió hacia la adolescente. Conocer a tu padre me obligó a confiar de nuevo, a aceptar ayuda, a creer que merezco amor. Eso no es simple, pero es real. Isabela sonrió. Amas a él. Lo amo. Y te amo a ti también, como si fueras mi hija. Incluso siendo una adolescente embarazada y problemática. Especialmente por eso, porque me recuerdas que es posible ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Sus reflexiones fueron interrumpidas por el intercomunicador. Era la portería informando que había una señora mayor insistiendo en subir para hablar con Isabela. «Debe ser la abuela Rosa», dijo Isabela palideciendo. «Ella debe haber visto las noticias». 10 minutos después, abuela Rosa entraba en el departamento como un huracán. A sus 70 años mantenía una postura erguida y una mirada penetrante que había intimidado a generaciones de nietos desobedientes. Llevaba un vestido azul marino simple, zapatos bajos negros y cargaba un bolso de cuero que parecía haber visto décadas de historias. «Isabela María Mendoza», dijo con voz firme, pero Mariana notó que había más preocupación que ira en su tono. «Ven aquí inmediatamente». Isabela se levantó tímidamente, pero para sorpresa de todos, su abuela la envolvió en un abrazo apretado. «Mi niña, ¿por qué no me contaste sobre el bebé?» «Abuela, yo tenía miedo de tu reacción». «¿Miedo?» «Niña, crié 5 hijos sola después de que tu abuelo murió. ¿Crees que un embarazo me asustaría?» Rosa apartó a Isabela para mirarla abriéndose los ojos. «Estoy decepcionada porque no confiaste en mí, no por el bebé». Mariana observaba la escena con lágrimas en los ojos, recordando dolorosamente a su propia abuela que había perdido años atrás. «¿Y tú?» Rosa se volvió hacia Mariana. «Debes ser la joven con la que mi nieto está saliendo». «Sí, señora, soy Mariana López». Rosa la estudió de pies a cabeza, una evaluación que duró largos e incómodos segundos. «¿Cuántos meses?» «8 meses, gemelos». «¿Y el padre?» «Desapareció cuando supo del embarazo». Rosa asintió como si eso confirmara algo que ya esperaba. Los hombres débiles siempre huyen cuando llega la responsabilidad. Se sentó en el sillón principal como si fuera su casa. «Cuéntame sobre mi yerno». Mariana casi se atraganta. «¿Yerno? No te hagas la desentendida. Está viviendo aquí, ¿no? Cuidando de Isabela como si fuera familia. Eso te convierte en parte de la familia, quieras o no». En las 2 horas siguientes, Mariana contó su historia a Rosa, desde la llamada desesperada hasta el descubrimiento de la verdadera identidad de Alejandro, pasando por el desarrollo de sus sentimientos y la formación improbable de su familia no convencional. Rosa escuchaba en silencio, haciendo preguntas puntuales que revelaban una inteligencia aguda y una comprensión profunda de la naturaleza humana. «¿Y tú crees que él la ama de verdad?», preguntó finalmente. «Creo que sí». «¿Por qué?». Mariana pensó en la pregunta. «Porque él podría tener a cualquier mujer, rica, educada, de la sociedad, pero eligió a una limpiadora embarazada con problemas». Ella tocó su barriga. «Y porque cuando me mira, veo en sus ojos el mismo sentimiento que siento en el pecho». Rosa se volvió hacia Isabela. «¿Y tú? ¿Qué piensas de ellos juntos?» «Creo que se complementan. Papá se volvió más humano, más presente. Mariana se volvió más segura, más feliz». Isabela pausó. «Y yo gané una segunda madre». Rosa permaneció en silencio por un largo momento, procesando la información. Finalmente, se levantó y caminó hacia la ventana, observando a los periodistas que aún se posicionaban en la acera.
Bueno, si ustedes van a enfrentar esta tormenta, van a necesitar toda la ayuda posible. Se volvió hacia las dos. Considérenme oficialmente parte de esta familia loca. Abuela, Isabela, querida, aprendí hace mucho tiempo que la familia no se define por sangre o dinero, sino por quienes están a tu lado cuando el mundo se desmorona. Rosa sonrió por primera vez desde que llegó, y por lo que veo, ustedes tienen suerte unas con otras. Cuando Alejandro llegó a casa al final de la tarde, encontró a las tres mujeres en la cocina preparando la cena juntas. El sonido de risas y conversaciones animadas lo sorprendió. No era lo que esperaba encontrar después de un día lidiando con abogados y estrategias de crisis. «¡Abuela Rosa!», exclamó, besando la mejilla de su suegra. «No esperaba verte aquí». «Alejandro, hijo mío». Rosa lo abrazó con cariño genuino. «Vine a conocer a mi nueva nieta y ver cómo están manejando toda esta confusión». «¿Y cuál es el veredicto?». Rosa miró a Mariana, que estaba sazonando una olla de salsa, y luego a Isabela, que picaba verduras con una concentración inusual. «El veredicto es que ustedes forman una familia hermosa, incluso con todas las imperfecciones», señaló la barriga de Mariana, «y que estos bebés nacerán en una casa llena de amor, independientemente de lo que digan los periódicos». Alejandro sintió una emoción profunda al ver las 4 generaciones de mujeres importantes en su vida unidas en la cocina. Había algo profundamente reconfortante en la escena, una normalidad doméstica que contrastaba completamente con el caos mediático allá afuera. «¿Cómo fue la reunión?», preguntó Mariana, limpiándose las manos en un paño de cocina. «Tenemos un plan. Vamos a dar una conferencia de prensa el viernes. Nosotras 3, contando nuestra versión de la historia». «¿Y si no funciona?». «Funcionará», dijo Rosa con autoridad, «porque la verdad siempre gana al final. Y la verdad es que se aman». Esa noche, mientras veían una película en la sala, Alejandro se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Ya no se trataba de él protegiendo a Mariana e Isabela, ahora se trataba de todos ellos protegiéndose mutuamente como una familia de verdad. El escándalo aún estaba lejos de terminar, pero ya no estaban enfrentándolo solos. Tenían unos a otros, tenían un plan. Y lo más importante, tenían la certeza de que lo que sentían era lo suficientemente real como para resistir cualquier tormenta. La guerra estaba lejos de terminar, pero la primera batalla había sido ganada. Habían elegido mantenerse unidos. El viernes llegó con un cielo azul cristalino, contrastando con la tensión que flotaba sobre el estudio de TV Cultura en el barrio de Agua Blanca. Alejandro, Mariana e Isabela habían elegido ese medio para la entrevista por su credibilidad periodística y por escapar del sensacionalismo que caracterizaba otros programas. La periodista Carla Medeiros, conocida por sus entrevistas respetuosas pero directas, los recibiría en el programa Conversaciones Reales. Mariana estaba visiblemente nerviosa, ajustando constantemente el vestido azul marino de maternidad que Rosa había insistido en que comprara para la ocasión. A los 8 meses y medio de embarazo, cada movimiento exigía esfuerzo, pero su determinación en defender a su familia era inquebrantable. Isabela, a su lado, llevaba una blusa blanca y una falda negra, pareciendo mayor que sus 15 años. Pero con una madurez forzada por las circunstancias. «Recuerden», dijo Alejandro mientras esperaban en la sala de maquillaje, «seamos honestos, pero no defensivos. Nuestra historia habla por sí misma». «¿Y si ella pregunta sobre el dinero?», cuestionó Mariana, observando el movimiento de los técnicos a través del espejo. «Decimos la verdad, que comenzó como ayuda humanitaria y evolucionó a un amor genuino». Alejandro tomó su mano, notando cómo aún estaba fría de nerviosismo. «Mariana, no le debes nada a nadie.
No necesitas justificarte. Isabela, que había estado en silencio, finalmente habló. ¿Y si preguntan sobre mi embarazo? Sobre cómo una adolescente de 15 años se involucró en todo. ¿Esto? Tú cuentas tu verdad, respondió Mariana con firmeza. Que cometiste un error, como cualquier adolescente puede cometer, pero que estás asumiendo las responsabilidades con el apoyo de la familia. Media hora después, estaban sentados en el estudio frente a Carla Medeiros, una mujer de 45 años, con cabello castaño corto y una mirada inteligente que inmediatamente los tranquilizó. El escenario era simple, sillones cómodos, una decoración neutra que enfocaba la atención en los entrevistados. Alejandro, Mariana, Isabela, comenzó Carla después de que las cámaras comenzaron a grabar. Gracias por aceptar nuestra invitación. Imagino que esta semana ha sido particularmente difícil para ustedes. Ha sido desafiante, respondió Alejandro, manteniendo la voz calma, pero también nos ha fortalecido como familia. Mariana, ¿podrías contarnos cómo conociste a Alejandro? Mariana respiró hondo, mirando directamente a las cámaras. Llamé al número equivocado una madrugada de marzo. Estaba embarazada de 6 meses, desesperada porque iba a ser desalojada, y encontré un número garabateado en un papel. Pensé que era de alguien importante, alguien que pudiera prestarme dinero. Y del otro lado de la línea estaba Alejandro. Y él me escuchó. En el momento más difícil de mi vida, cuando ni siquiera yo creía que merecía ayuda, él me escuchó y decidió ayudar. Carla se volvió hacia Alejandro. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Reconocí la desesperación en su voz. Mi esposa Elena había muerto 3 años antes y yo estaba vacío. Ayudar a Mariana me dio un propósito nuevamente. Alejandro pausó, eligiendo las palabras cuidadosamente. Pero lo que comenzó como caridad rápidamente se transformó en algo mucho más profundo. ¿Cuándo se dieron cuenta de que tenían sentimientos el uno por el otro? Mariana y Alejandro se miraron, una sonrisa involuntaria pasando entre ellos. Para mí fue gradual, dijo Mariana. Alejandro llamaba todas las noches a las 9 solo para saber cómo estaba. Hablábamos sobre libros, sobre sueños, sobre miedos. Me di cuenta de que esperaba ansiosamente esas llamadas. Para mí fue cuando la conocí personalmente, admitió Alejandro. En una fiesta de San Juan en La Condesa, vi a una mujer fuerte, inteligente, independiente, que no estaba interesada en mi dinero o estatus. Estaba interesada en la persona que yo era. Carla se dirigió a Isabela. Isabela, ¿cómo te encajas en esta historia? La adolescente respiró hondo, mostrando una madurez impresionante. Soy hija de Alejandro de una relación anterior. Mi madre murió cuando era pequeña y mi padre y yo teníamos dificultades para conectarnos. ¿Y eso cambió con la llegada de Mariana? Completamente. Mariana me ayudó a entender mejor a mi padre. Y cuando descubrí que estaba embarazada, Isabela miró a Mariana con gratitud. Ella fue la primera persona en quien pensé para pedir consejos. Carla se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose más seria. Isabela, solo tienes 15 años. ¿Cómo estás lidiando con un embarazo a esta edad? No voy a mentir, es aterrador, pero tengo una familia que me apoya, y aprendí de Mariana que ser madre joven no significa que mi vida se haya acabado. Significa que tomará un rumbo diferente al que planeaba. Mariana, muchas personas criticaron la relación, insinuando que te aprovechaste de la situación financiera de Alejandro. ¿Cómo respondes a eso? La pregunta golpeó a Mariana como un puñetazo, pero ella la esperaba. Carla, he trabajado desde los 15 años. Nunca pedí nada a nadie antes de aquella madrugada de desesperación. Cuando descubrí quién era realmente Alejandro,
Mi primera reacción fue de desconfianza, precisamente porque conocía ese tipo de prejuicio. ¿Y qué te convenció de que sus sentimientos eran genuinos? El hecho de que arriesgó todo por nosotros, su reputación, su empresa, su posición social. Los hombres que solo quieren diversión no hacen ese tipo de sacrificio. Alejandro tomó la palabra. Carla, quiero dejar algo muy claro. Mariana podría tener a cualquier hombre. Es inteligente, hermosa, fuerte, decidida. Si alguien se está beneficiando en esta relación, soy yo. Ella me devolvió la capacidad de amar y de ser una familia. Carla sonrió, claramente conmovida por la sinceridad del testimonio. Y los planes para el futuro. Los gemelos nacen en unas semanas, dijo Mariana, acariciando su barriga. Queremos criar a nuestros hijos juntos, en una familia donde el amor importa más que el dinero. Isabela continuará sus estudios. Sí, respondió la adolescente con determinación. Voy a terminar la preparatoria, hacer la universidad, realizar mis sueños, solo que ahora con un bebé en brazos. ¿Y tendrás apoyo para eso? Tendrás todo el apoyo del mundo, aseguró Alejandro. Tanto Isabela como Mariana tendrán todo lo que necesiten para alcanzar sus objetivos. Cuando la entrevista terminó, 40 minutos después, los tres se sentían exhaustos pero aliviados. Habían contado su verdad sin dramatizaciones ni justificaciones excesivas, simplemente como una familia que se había formado en circunstancias inusuales, pero con amor genuino. ¿Cómo creen que fue?, preguntó Mariana mientras salían del estudio. Fuimos nosotros mismos, respondió Alejandro. Eso es todo lo que pudimos hacer. Isabela revisó su celular y frunció el ceño. Papá, hay mensajes de la escuela. La directora quiere hablar con la abuela Rosa sobre mi situación. ¿Y cuál es el problema? Algunos padres están quejándose. Piensan que una adolescente embarazada da mal ejemplo a los otros alumnos. Alejandro sintió la ira subir, pero Mariana tocó su brazo. Deja que se quejen. Isabela no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Pero y si me expulsan? Entonces estudiarás en casa hasta que encontremos una mejor escuela, dijo Mariana firmemente. No vamos a dejar que la ignorancia de otras personas determine tu futuro. Esa noche, viendo el programa en el departamento junto con abuela Rosa, los cuatro se sentían unidos por algo más fuerte que el escándalo o las críticas. La entrevista había sido un éxito, respetuosa, honesta y humanizada. Ustedes se desempeñaron muy bien, dijo Rosa, secándose lágrimas orgullosas. Mostraron que la familia es eso, personas que se eligen y se apoyan, independientemente de las circunstancias. Pero su tranquilidad duraría poco. El lunes siguiente, Alejandro recibiría una llamada que sacudiría una vez más los cimientos de su vida cuidadosamente reconstruida. La guerra contra los prejuicios y las presiones externas apenas comenzaba, pero al menos ahora enfrentarían todo de la mano, como una verdadera familia. El amor había ganado la primera batalla, pero la guerra aún estaba lejos de terminar. El mes de agosto llegó con vientos fríos y la promesa de cambios definitivos. Mariana estaba con 9 meses completos y los gemelos parecían ansiosos por conocer el mundo, especialmente durante las madrugadas cuando sus patadas intensas la mantenían despierta. Ese martes, 15 de agosto, se despertó a las 5 de la mañana con un dolor diferente en la espalda, más intenso, más rítmico. Alejandro había pasado la noche en el departamento, compartiendo la cama matrimonial con Mariana, que ahora dormía apoyada en varias almohadas para conseguir algo de comodidad. Isabela estaba en la habitación de huéspedes y Rosa había insistido en pasar la semana con ellos, para estar cerca cuando los bebés decidieran llegar, como decía con la sabiduría de quien ya había presenciado varios nacimientos.
Alejandro. Mariana lo movió suavemente. Creo que está comenzando. Él despertó de inmediato, la adrenalina corriendo por sus venas. ¿Estás segura? ¿Cómo te sientes? Como si alguien estuviera apretando mi espalda en intervalos regulares. Mariana intentó sonreír, pero una nueva contracción la hizo agarrar su brazo. Dele con fuerza. Creo que ya no es más entrenamiento. Alejandro saltó de la cama y comenzó a vestirse con la ropa que había dejado preparada especialmente para esta ocasión. Voy a despertar a Isabela y a doña Rosa. ¿Puedes levantarte? Puedo, pero despacio. Mariana se sentó al borde de la cama respirando profundamente. Alejandro, tengo miedo. ¿De qué? De no ser una buena madre, de no saber qué hacer con 2 bebés, de arruinarlo todo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. ¿Y si no logro amarlos lo suficiente para compensar la ausencia del padre biológico? Alejandro se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Mariana López, eres la mujer más fuerte que conozco. Enfrentaste un embarazo sola, lidiaste con toda nuestra confusión familiar, soportaste la presión de los medios. Si hay alguien en el mundo preparada para ser madre, eres tú. Y tú estarás allí. Incluso cuando lloren toda la noche, cuando se enfermen, cuando no sepa qué hacer, estaré a tu lado siempre. Vamos a descubrir juntos cómo ser padres. Alejandro besó su frente. Y no estás sola. Tienes a Isabela, a doña Rosa y pronto a 2 bebés que te amarán incondicionalmente. 1 hora después, estaban en el Hospital de México, en la suite privada que Alejandro había reservado meses antes. La doctora Patricia Martínez, la obstetra de Mariana, ya estaba lista, junto con un equipo completo de neonatólogos especializados en gemelos prematuros. ¿Cómo van las contracciones, Mariana?, preguntó la médica, verificando la dilatación. Más fuertes cada hora. ¿Cuánto tiempo falta? Por el progreso, diría que tus hijos nacerán hoy, posiblemente a finales de 1900. La tarde. Isabela y Rosa llegaron 1 hora después, cargando una maleta con ropa y suministros que Rosa había insistido en preparar. La adolescente estaba visiblemente nerviosa. Su propia barriga de 4 meses ya comenzaba a aparecer, y presenciar el parto de Mariana la hacía reflexionar sobre lo que la aguardaba en unos meses. ¿Cómo estás, querida?, preguntó Rosa, besando la frente de Mariana. Asustada, ansiosa, emocionada, todo al mismo tiempo. Mariana apretó la mano de su suegra. Rosa, gracias por estar aquí. Hija, no hay lugar en el mundo donde preferiría estar hoy. Las horas pasaron en una mezcla de dolor, expectativa y momentos de tranquilidad entre las contracciones. Alejandro no soltó la mano de Mariana ni por un segundo, susurrando palabras de aliento, contando historias divertidas para distraerla, prometiendo mundos y fondos para ella y los bebés. Isabela observaba todo con una mezcla de fascinación y aprensión. Mariana, ¿duele mucho? Duele, pero es un dolor con propósito. Cada contracción me acerca a conocer a mis hijos. Mariana sonrió entre un dolor y otro. Cuando llegue tu turno, bella, entenderás. ¿Y si no logro ser tan valiente como tú? Lo lograrás. La valentía no es no tener miedo. Es hacer lo que se necesita hacer incluso con miedo. A las 17:43, durante un atardecer dorado que pintaba Ciudad de México a través de las ventanas del hospital, nació el primer bebé. Un niño de 2,8 kilos, con cabello oscuro y pulmones poderosos, que anunciaron su llegada al mundo con gritos indignados. «Nuestro primer hijo», susurró Alejandro, con lágrimas en los ojos, mientras el médico colocaba al bebé en el pecho de Mariana. 10 minutos después llegó el segundo. Otro niño,
ligeramente más pequeño, con 2,6 kilos, pero igualmente saludable y vocal sobre su opinión del mundo fuera del útero materno. Miguel y Gabriel, dijo Mariana, mirando a los dos pequeños seres humanos en sus brazos. Miguel Gabriel y Gabriel Miguel Mendoza López. Alejandro rió entre lágrimas. ¿Mendoza López? Llevan las dos familias, la tuya y la mía. En ese momento, mirando a Mariana sosteniendo a sus hijos, Alejandro sintió una completud que no sabía que era posible. No eran solo dos bebés que habían nacido ese día. Era una familia entera que se había formado a través de circunstancias improbables, pero con amor incondicional. Isabela se acercó tímidamente. ¿Puedo sostenerlos? Claro, eres la hermana mayor de ellos. Cuando Isabela tomó a Miguel en brazos, algo mágico sucedió. El bebé dejó de llorar y la miró con ojos recién abiertos, como si reconociera instintivamente la conexión familiar. «Hola, mi hermanito», susurró Isabela. «Soy tu hermana bella. Te protegeré siempre». Rosa observaba la escena con lágrimas de orgullo corriendo por su rostro. «Miren esta familia hermosa». 3 días después, cuando Mariana recibió el alta del hospital, regresaron al departamento de Polanco transformado en un verdadero hogar familiar. Alejandro había contratado a una enfermera especializada en recién nacidos para las primeras semanas, pero era evidente que quería participar en cada momento de la crianza de los hijos. «Alejandro», dijo Mariana en la primera noche en casa, observándolo cambiar los pañales de Gabriel con una dedicación conmovedora. «No necesitas hacer todo. Podemos contratar más ayuda». «No quiero contratar ayuda. Quiero ser un padre de verdad esta vez». Miró a Isabela, que estaba dando biberón a Miguel. «Cometí muchos errores con Bella. No voy a repetirlos con Miguel y Gabriel». «Papá», dijo Isabela, sin apartar la vista del bebé, «no cometiste errores conmigo. Hiciste lo mejor que sabías en ese momento. Y ahora sé hacerlo mejor». Esa noche, cuando los bebés finalmente durmieron y Isabela se fue a su habitación, Mariana y Alejandro se quedaron solos en la sala, exhaustos pero profundamente felices. «Alejandro, necesito contarte algo». «¿Qué?» «Te amo. No por gratitud, no por dependencia, no por conveniencia. Te amo porque me hiciste creer que merezco ser amada». Alejandro la besó suavemente. «Y yo te amo porque me enseñaste que la familia no se forma solo por sangre o matrimonio. Se forma por elección, por dedicación, por amor incondicional». ¿Y ahora? Ahora creamos nuestra familia loca e improbable de la mejor manera posible. Y cuando crezcan, les contaremos a Miguel y Gabriel cómo dos extraños se conocieron en una conexión equivocada y descubrieron que no existe cosa más cierta que el amor verdadero. 3 meses después, en un sábado soleado de noviembre, Mariana y Alejandro se casaron en el parque de Chapultepec, en una ceremonia sencilla, con solo familia y amigos más cercanos. Isabela estaba hermosa como dama de honor, su barriga de 7 meses acomodada en un vestido rosa claro. Abuela Rosa lloró durante toda la ceremonia. Miguel y Gabriel dormían tranquilamente en los brazos de los padrinos durante los votos. «Mariana», dijo Alejandro durante los votos que habían escrito juntos, «tú llamaste al número equivocado y encontraste el amor correcto. Prometo amarte en todas las conexiones que aún vamos a recibir de la vida, en las fáciles y en las difíciles». «Alejandro», respondió Mariana, «tú atendiste mi llamada de desesperación y me diste esperanza. Prometo amarte en todas las respuestas que aún vamos a dar juntos. Como familia, como pareja, como personas que eligieron amarse a pesar de todas las probabilidades. Cuando se besaron, sellando no solo el matrimonio, sino también una historia que había
comenzado con una llamada equivocada y se había transformado en la familia más improbable y perfecta de Ciudad de México, los jacarandás del parque parecían florecer aún más intensamente, como si la propia ciudad estuviera celebrando el triunfo del amor sobre todas las adversidades. Y así, en una mañana de primavera en la Ciudad de México, con el olor de las flores de jacarandá en el aire y el sonido de los bebés riendo de fondo, Mariana Santos Mendoza finalmente entendió que a veces las mejores cosas de la vida suceden cuando llamamos al número equivocado. Pero hablamos con la persona correcta.